Sí, mira, mi joyita tiene que ver con de verdad, la grave situación que se está viviendo en el Medio Oriente. El bombardeo con 150 aviones y 14 bombas de penetración por parte de Estados Unidos a distintas instalaciones nucleares. Aquí hay que ser bien cauto con el lenguaje. Instalaciones nucleares Mm. y no centrales nucleares. ¿Ah? Sí, hay una diferencia relevante en eso. Hay Sí. una diferencia relevante porque unas están totalmente prohibidas. Bueno, El ataque a las centrales nucleares, exacto. Esa está completamente prohibida. como la de Zaporilla en Exacto. Ucrania. Bueno, este bombardeo es extremadamente complejo, al parecer militarmente muy exitoso, al parecer, pero esto es complejo porque puso en una posición, yo creo que autenticó a Rusia. Rusia hoy declaró su elogio a Ali Khamenei, que es el líder espiritual de los iraníes, criticó duramente a los Estados Unidos. China está ahí expectante. Es decir, a mí me suena que esta cuestión se está encabronando. Y ya hay que ser sumamente cuidadosos a partir de ahora, sobre todo cuando se es autoridad y gobierno, a la hora de emitir una opinión sobre el punto. A mí no me gustó el tuit a los 2 minutos del presidente Boric, lo consideré imprudente. Yo esperaría saber más, esperaría reacciones. Aquí, si lo que uno ve por redes sociales, no, es que esto es un asunto de principios. Oye, Es lo que acaba de decir el canciller Alberto Van Claver más temprano acá en Televisor. está bien y creo que es un error, porque todo no puede ser principios. Aquí pueden haber consecuencias. Yo sé que Chile es demasiado pequeño, pero desde un país pequeño que se la juega por los principios y empiezan a venir eh, consecuencias en donde Chile no tiene ni arte ni parte en el conflicto, a mí me parece imprudente. ¿Ah? Y yo prefiero dejarlo establecido porque esta crisis es inusualmente grave. Yo no había visto nada tan grave desde la crisis de los misiles en la década del 60. De los misiles de octubre, el 62. A ver, yo creo que es un ejemplo claro de la moderación es falta de determinación. Esa es la razón por la que el presidente Boric publica un tuit, que yo coincido con Alfredo, apresurado, sin la información. ¿Por qué? Porque lejos de la estrategia, lejos de ver cuál es la fórmula de influencia o de quedar puesto en el contexto de la mejor manera, lejos de habitar un cargo, lo que hay debajo simplemente es una lucha de principios. Es más importante el yo que el cargo. Entonces, ojo, porque eso que decimos desde los extremos con tanta felicidad, con tanta convicción, produce estos efectos. Esta es la realidad. ¿Continuemos con esto después? Sí, pero un elemento más. Sí. ¿Ah? El Boric va a viajar ahora a los A los BRICS, ¿no es en 2 cierto? semanas más. Sí. No me sorprendería que los BRICS solidaricen con Irán. Es decir, ¿y Boric qué hay? El canciller dice que Chile va como invitado, que no participa está en bien, la elaboración está de bien. ninguna declaración. Está bien, va a estar invitado por un bloque enorme, BRICS, que ya sabemos a través de Brasil y evidentemente de Rusia, que hay posturas prorrusas, por ejemplo, respecto al conflicto de Ucrania. No, si en esto hay que moverse bien y hay que usar la cabeza. Continuamos con este debate. En el siguiente bloque seguimos con María José Nodón y con Alfredo Ñoñán conversando de actualidad y política en Mesa Central. Con Alfredo Ñoñán, con María José Nodón, asumiendo que Chile es un país minúsculo en materia internacional, el canciller Alberto Van Claver, en la entrevista más temprano acá en Tele 13 Radio, dice que el presidente Boric en su mensaje del sábado en la noche mantiene una posición de principios que es la posición que ha mantenido Chile permanentemente. De hecho, la compara en un sentido con la de Ricardo Lagos cuando Chile era miembro del Consejo de Seguridad en el 2003 para la invasión de Bush hijo para la Guerra del Golfo II. Pero enmenda la plana en 2 materias. Una dice que no hay en el uso del presidente Boric del concepto centrales nucleares, no hay una calificación de Chile a las instalaciones nucleares iraníes. No es que Chile crea que son centrales nucleares para producir energía o civiles, de carácter civil. Y 2, dice, esto
tampoco significa conectar al régimen iraní y apunta a dos factores. Dice que es un régimen donde no se respetan los derechos humanos y que ha sido financiador del terrorismo y promotor de la inestabilidad a nivel internacional. Es parte de lo que ha dicho el canciller Frank Claveren, que respalda, era que no, como hubiera dicho ese antiguo presidente chileno, al presidente en su mensaje, pero también de alguna manera lo matiza, porque además tiene más tiempo en una entrevista de radio que en un tuit, digamos. María José Nodón. A ver, yo volvería a lo mismo que decíamos antes de terminar el primer bloque. A mí me parece que el tuit del presidente Boric es impulsivo. Es impulsivo, en principio, porque además le falta información. No había necesidad ninguna de salir con una respuesta a ese nivel de rapidez. También, como incluso lo dijo ayer Jaime Mulé, podría haber salido primero el ministro de Relaciones Exteriores, podría haber habido otras estrategias. Cuando yo veo la respuesta hoy día del ministro de Relaciones Exteriores, lo que hace, y bueno, obvio, está obligado a hacerlo, es aclarar dos imprecisiones centrales, es decir, qué se entiende o no se entiende por centrales nucleares y cuál es la posición de Chile respecto de un gobierno autoritario, ¿verdad? Esas dos imprecisiones, pongamos, no son imprecisiones, son de gran calado. Entonces la pregunta es al revés. ¿Puede el presidente de un país como Chile dejar abierto dos flancos tan grandes o importantes como estos? Para mí la respuesta es evidentemente no. Y vuelvo a lo que decíamos en el primer bloque. Lo que hay aquí es una valoración de los principios como si los principios fueran siempre lo primero que tiene que uno mostrar. Yo no estoy diciendo que no hay que tener principios, pues por supuesto yo comparto, Supongo, María José. no, y yo tengo los más fuertes y la gente que me conoce lo sabe, los más fuertes y claros principios, pero la prudencia es también una virtud del gobernante, desde Platón en adelante. Y una virtud también de los candidatos, desde Platón en adelante. Entonces, el presidente Boric comete este problema varias veces. Es el mismo problema del caso Monsalve, ¿verdad? Salir a decir, mira, yo actué bien, yo no estoy de acuerdo con esto, y produce un problema político gigantesco. Lo mismo pasa con los indultos, lo mismo pasa en otras muchas ocasiones, y hoy día es lo mismo. Entonces, ojo, porque a veces el pragmatismo, la moderación, la prudencia es tan o más importante que los principios, insisto, para que los objetivos, que son lo que realmente el camino donde uno tiene que llegar, sean viables o sean factibles y no se cometan estos problemas, digamos que después hay que salir permanentemente a aclarar. Alfredo Yoñan. Sí, mira, uno que es mi caso, históricamente pro-palestino desde siempre, y muy afín al mundo musulmán por amistades personales, hay algo que no se puede aceptar. Y no me estoy refiriendo a las masacres de Gaza, que son un genocidio, eso lo he dicho, aquí en la Quebrada del Ají, eso no está en discusión. Me estoy refiriendo a Irán. Irán no debe tener armamento nuclear, porque ese régimen, cuando nace con el Ayatollah Khomeini, y yo me acuerdo porque el Ayatollah Khomeini vivía en París cuando yo vivía allá, estaba en el exilio, y ya estaba elaborando su doctrina, el Ayatollah Khomeini y el Irán islámico, chiita, nace a partir de una retórica de destrucción de Israel. Así nació. Y quedó casado con eso. Y de hecho, las políticas del régimen iraní nunca han variado. Por lo tanto, dotarse de un arma nuclear, teniendo a la vista que su objetivo final es la destrucción de Israel, a mí me parece que lo desacredita para tener armamento nuclear. Ahora, si Irán hubiese sido capaz de jugar la carta de la transparencia, de abrir sus centrales nucleares y demostrar convincentemente de que ellos no están persiguiendo el arma nuclear, sino que ellos están persiguiendo la generación de energía nuclear, uno podría entender. Eso jamás ocurrió. De hecho, en la última ronda de negociaciones con Estados Unidos, que duraron 60 días, y que fracasaron, al día 61 Israel bombardeó, porque encontró una ventana militar y política de oportunidad. Y además, si uno ve todo lo que ha pasado en los últimos 3 meses, es absolutamente fascinante. La región está girando. Es decir, cae el régimen de Bashar al-Assad, pro
ruso y pro-iraní. Son aniquiladas las milicias de Hezbollah en el Líbano. Es arrasada a sangre y fuego con civiles, y eso es lo que es insostenible e imperdonable. Pero es arrasada jamás en la franja de Gaza. Los hutúis en el Yemen están completamente controlados. Es decir, Irán se quedó solo. No hay ningún país de la región, y los más importantes son Arabia Saudita por acá y Egipto por acá, ningún país de la región los está apoyando, salvo este apoyo político y retórico, que es el ruso, que habrá que ver en qué se traduce más concretamente. Por lo tanto, militarmente difícil. Muy difícil, pues necesitaría un enfrentamiento directo entre dos superpotencias. Tiene su propio problema, además. Claro, ¿te das cuenta? Por lo tanto, aquí lo que ocurrió es un conjunto de errores de Irán, de no percatarse que estaba perdiendo todas sus fases de apoyo, y las perdió en un tiempo aceleradísimo. ¿Ah? Y evidentemente con la contribución activa del Mossad israelí, que eliminó a los principales comandantes de Hezbollah en el Líbano a través de los VIP, eliminó dentro de Irán a los principales líderes de la Guardia Revolucionaria, del servicio secreto, en fin. Es decir, estamos hablando de aquí operaciones de altísimo nivel, y que dejan en este momento a Irán como un león herido, y eso, ojo, y eso también lo hace peligroso. No sé, es decir, yo por todas estas razones, yo me hubiese abstenido de opinar de buenas a primeras, y menos por un tuit. María José Nodón. A ver, yo 3 aspectos, fíjate, pensé ayer cuando revisaba la información sobre este evento. 3 cosas creo que son interesantes mirar desde el punto de vista político. Es decir, ¿qué es lo que hay abajo? Primero, ¿qué es lo que hay abajo como ideológicamente subyacente? Que esto es bien relevante. Lo segundo, cómo en Estados Unidos la derecha y la izquierda se han posicionado respecto de este evento, que creo que es muy fundamental también respecto a los apoyos de Trump. En oposición. Y lo tercero es el tema de la penetración en América Latina, que también es una cosa importante. O sea, a ver, vamos por lo primero. En el tema de base ideológico, aquí creo que hay 4 cosas que uno podría pensar. Primero, hay un choque ideológico entre aquellos que apoyan la mano dura, ¿verdad? O sea, que validan la intervención de Estados Unidos como una forma de reconfigurar o de volver a reordenar las fuerzas en el mundo, que a partir del gobierno anterior de Estados Unidos estaba ese rol perdido o al menos desdibujado. Y otros, ¿verdad?, que apuestan con fuerza a la diplomacia. Yo creo que hay ahí, primero, una visión de las relaciones internacionales que es importante estar atento. Lo segundo es que aquí hay una discusión importante respecto a la legitimidad constitucional del ataque. Entonces, Trump justifica esto, ¿verdad?, en una... no sé si decirle resquicio, porque resquicio tiene una declaración de guerra, sí, claro, tiene una connotación negativa, pero en una herramienta, digamos, que le permite saltarse o justificar saltarse al Congreso. Pero ahí hay un tema, porque Trump vive siempre en la frontera del respeto de las normas. Entonces, en el filo. Eso también. Ha estado gobernando por decreto. Exactamente. Entonces, eso también es un tema que hay que ver, y porque a uno le puede parecer, digamos, positivo o negativo, pero cuando se establece eso como una forma de gobernar, obviamente es un problema. Lo tercero es el riesgo de la escalada que puede tener esto y cómo influye en el mundo. Y el cuarto tiene que ver con que se vuelve a reposicionar el rol de Estados Unidos como un cierto policía mundial, ¿verdad? O sea, es alguien que está a la mira o a la caza, digamos, de reordenar o de estructurar o equilibrar. Y eso no es coincidente incluso con la postura inicial de Trump en su programa, ¿verdad? Y el MAGA, que es su grupo, vuelve alguna parte de él a reivindicar el América primero, ¿verdad? Ese Estados Unidos que no está articulando los conflictos, o sea, como policía, los problemas del mundo, sino que más bien está hacia adentro. Entonces, cuando uno lo mira tal vez así, habría que interpretar así, que esté con el jockey en las fotos exactamente. de Entonces, la sala de situación en y la yo Casa me Blanca, dediqué, fíjate, a leer diarios norteamericanos de izquierda y de derecha. Y estos 4 puntos que yo estoy poniendo sobre la mesa están muy en la discusión. Entonces uno ve a la derecha no completa apoyando a Trump, ¿verdad? Porque el poderío de Estados Unidos es algo que los seduce, o sea, la muestra de la fuerza, pero con el problema de qué pasa si esto escala, y entonces ya no podemos tener a América primero, sino que tenemos que dedicarnos a los otros.
Por el contrario, la izquierda marca mucho el punto de la falta de respeto institucional, digamos, del Congreso y de cómo se gobierna en el margen. Y por último, yo creo que también habría que pensar, hay un artículo interesante de Athena Lab respecto de esto, pero más bien pensado en Israel y Irán. ¿Cuál es la penetración en América Latina? Y nosotros sabemos que aquí hay socios, ¿verdad?, que han ido buscándose justamente por hacerle este gallito, digamos, a Estados Unidos, y que están fundamentalmente en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia. Entonces, desde América Latina, y ahí más cuidado tendría que haber tenido el presidente Boric, este no es un tema que quede lejos, nos queda lejos físicamente, geográficamente, pero no tanto respecto a las implicancias que puede tener. ¿Alfredo? No, es decir, este es un juego de altísimo riesgo, de mucha complejidad. Yo agregaría acá el silencio brillante, porque yo considero que la mejor diplomacia en el mundo a esta altura es la China, como China está cultivando el silencio estratégicamente, no ha hablado, lo que no le impide a China avanzar en lo que Estados Unidos está perdiendo. En Estados Unidos lo que está perdiendo es el poder blando, ¿ah? Que es una conceptualización que viene de los trabajos de Richard Haas, que es un gran especialista de temas geopolíticos. Y China está ganando mucho poder blando, por ejemplo, a través de la ruta de la seda. Pensar de que en América Latina no hay intereses chinos, en algunos pocos países, intereses rusos. Piensen en toda la polémica que se abrió en Chile hace algunos días atrás por la radio del canal exacto, RT. el canal RT, en donde Que es un canal financiado por el gobierno por el ruso. gobierno ruso, pero con información editorializada por los rusos, digamos. Es decir, es ingenuo pensar que todo esto pasa allá arriba, súper lejos, no tiene consecuencias. Bueno, chiquillos, yo les digo simplemente que basta con que Irán cierre el estrecho de Hormuz y esta cuestión pasó a otro estadio más. Vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema con el petróleo. Por lo tanto, ahí pasa entre el 20 y el 30% del petróleo mundial. Por lo tanto, son tantas las variables que están en juego. Agreguen además esta sorda disputa muy del mundo del Islam entre chiitas, Irán, y sunitas, para ponerlo en simple, Irak. Y no olviden que Irán e Irak estuvieron por 10 años en una guerra fratricida. Bueno, hay además disputas por la hegemonía del Islam en este tipo de situaciones. Es decir, está pasando de todo. Y hay que respirar muy hondo antes de tomar posiciones de principios, antes de tomar posiciones de fondo, cuando el fondo todavía no lo entendemos completamente. Pues son demasiadas las cosas en juego. Demasiadas, es evidente. María José. Oye, a mí me interesó particularmente en esta búsqueda que hice de fuentes, una encuesta que hace JL Partners en Estados Unidos y que dice que el 65% de los votantes autodefinidos MAGA, o sea, Make America Great Again, aprueban los bombardeos, ¿ya? Es decir, esa cifra es mayor que la del 65. 2/3, ¿ya? Sí, que la del republicano promedio, que lo apoya en un 51%. Entonces, eso es bien interesante respecto del apoyo político, porque incluso el grupo más fuerte, digamos, de Trump, tiene casi un 30% de rechazo. Pero si tú lo bajas al republicano medio, entonces ya el rechazo es casi del 50%, ¿verdad? Entonces, lo que uno ve aquí, ¿verdad?, es que la facción más dura es la que le es a Trump, igual que en muchos, digamos, países que tienen el mismo esquema de gobierno, siempre fiel. O sea, de alguna manera lo respaldan siempre, en cualquier momento. Pero que esa facción no es, o sea, esa opinión no es extendible necesariamente a sus afines ideológicos o a sus afines políticos. Claro, entonces, que está más allá de la frontera claro, entonces ahí es cuando uno fanáticos, piensa, cuando empiecen los costos, porque aquí no hemos tenido todavía costos, aquí solamente hemos tenido una comunicación de logros, ¿verdad?, respecto de Estados Unidos. Pero cuando empiecen los costos, la pregunta que se hacen, digamos, muchos analistas es cómo se va a redistribuir
ese apoyo. En el fondo, ¿cuánto está dispuesto el norteamericano a pagar precio justamente por esa acción de Donald Trump? Oye, un minuto. Dale, Sí, Elsa. lo que es más complicado en esto es la motivación que a mí menos me convence. Es que Estados Unidos e Israel están buscando el cambio de régimen de Irán. Esa motivación la considero muy débil. Muy débil porque esa sí que ya es, si ya todo esto es intromisión en asuntos internos, esa ya es de las más grotescas. De las más grotescas. Y ojo, tenemos el caso, a propósito de la gran actuación que tuvo en ese momento el presidente Lagos, tenemos el caso de Irak. De la Segunda Guerra del Golfo. De la Segunda Guerra del Golfo, las armas de invasión de destrucción masiva. Que no existían. Buscaban cambiar el régimen. Sí. Lo cambiaron. Y mira lo que Y pasó. mira cómo terminamos. Por lo tanto, es un muy mal argumento eso del cambio de régimen. Esto a uno no lo hace pro chiita, esto no lo hace a uno pro régimen iraní, por favor, porque aquí en este país uno dice No estáis a favor algo. de la teocracia. No, teocrático no soy. Para nada.